Entonces, yo recuerdo que antes de despedirme de Domingo, yo le dije: Domingo, para lo que sea, si usted me necesita para lo que sea, cuente conmigo. Me vine para Colombia, y estando pues ya después de todo lo que pasó, y allá en Buenaventura, me llega un sacerdote de Golconda, de aquí de Santander, a decirme que Fabio Vázquez me quería ver. Y digo yo: ¿y ese señor cómo sabe que yo existo, pues? Entonces, y como yo pensé en ese momento que era para que ayudara a que Domingo y los otros dos sacerdotes entraran a Colombia. Entonces yo le digo: bueno, sí, yo voy, ahí voy. Bueno, entonces él me da santo y seña. Bueno, piensen ustedes, muchachos y señores y señoras, una monja superiora del Marymount en una burbuja, nada que ver con lucha armada, ni con ejércitos, ni con nada, ya con un seudónimo, con un santo y seña. Bueno, yo me sentía como la gente 007. Entonces, ahí voy a la cita, y llegué con las completas. Y un campesino llegó, me llevó a una casita campesina. A ver, ¿qué pensaba yo de la guerrilla? Yo pensaba algo así como de los niños exploradores, ¿no? Que sí. Y el hecho es que cuando, después de caminar y llegamos, y me dice el compañero con el que iba, me dice, porque había un tronco inmenso, y yo dije: bueno, ya para treparme a este tronco, ya dígale a Fabio Vázquez que mejor venga a hablar aquí conmigo, porque yo ya no doy un paso. Entonces me dice el compañero, me dice: no, compañera, si el campamento está aquí al otro lado. Yo buscando cuál era mi idea de campamento, las carpas de los muchachos, de los Boy Scouts, y el jefe con una banderita, ¿no? Claro que eso no existía, eso no había, nada de eso. El campamento era donde uno colgaba las hamacas de noche, y del resto eso era monte. Pero bueno, entonces llego, y ahí me encuentro que ya Domingo, José Antonio y Manuel ya estaban ahí. Entonces digo, pienso yo: entonces ¿para qué me trajeron a mí aquí? Fabio se da cuenta y me dice: ¿tú por qué piensas que te llamamos? Yo dije: no, yo pensé que era para traer a estos, pero ya están aquí. Entonces me dice: no, es que nosotros queremos que tú nos ayudes a entrar un barco con armas. Yo me quedé tiesa. Dije, él se dio cuenta, y era un chiste, ¿no? Porque una cosa que hacían los guerrilleros en esa época era a los ciudadanos, un poquito como dicen, medirles el aceite, o sea, hacerles propuestas indecentes para ver cómo reaccionaban y hasta dónde llegaba su compromiso. Él se dio cuenta y me dijo: no, es un chiste, no tienes que entrar en ningún barco, pero sí necesitamos que hagas unas vueltas. Y bueno, a eso sí ya dije: bueno, eso está bien. Y entonces yo salgo de esa visita ya con mi seudónimo de Socorro, y para ellos yo soy del ELN. Pero yo, después de haber estado en un convento donde tiene que ser uno postulante, novicia, yo pensé que eso era un proceso, y que en algún momento me iban a decir que yo era del ELN. Porque una de las cosas que me dijo Fabio es que muchas gentes, sobre todo en la universidad, eran gentes que les encantaba hacer parecer que eran del ELN, pero que no eran del ELN. Y después me encontré yo con una mano de muchachos, bueno, muchachos no, ya señores grandes, que me decían: sí, había muchos que se iban en los fines de semana para otro lado, a unas vacaciones, y después regresaban todos tostados, y decían que venían de la guerrilla, porque eso daba mucho prestigio en la universidad, ¿no es cierto? Bueno, pues yo no venía de ninguna universidad, nada que ver. Entonces, para mí no era, a mí no me iba a dar ningún prestigio ser del ELN en donde yo me movía, al contrario, pero en la universidad sí. Y entonces yo pensé: no, yo nunca voy a ser así, yo voy a esperar a que me digan que soy del ELN. Para hacerles el cuento corto, estuve como 6 meses convencida de que yo todavía era como un aspirante, y ellos allá convencidos de que yo ya era del ELN. Entonces, al final me desperté y dije: bueno, yo ya soy del ELN, ya soy de Elena. Y estuve esos primeros años. Ahora, muchos de ustedes, por la, digamos,
Eso es propaganda, y es propaganda de guerra. Y en una guerra, como le decía a una de las niñas que me entrevistó, lo terrible que nos ha pasado a nosotros es esta guerra de 50 años, y es una guerra que nos ha degradado a todos, a la guerrilla, al ejército, a la sociedad, porque las cosas que se ven, digamos, un Samuel Moreno en Bogotá festinándose el dinero, supuestamente del polo, festinándose el dinero, eso es, hasta allá no habíamos llegado digamos, en los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas, en una guerra todo se vale, y nosotros ya nos acostumbramos a que cualquier trampa, cualquier cosa se vale. Eso nos ha hecho esta guerra a nosotros. Entonces, esa parte sí es bueno que la meditemos y veamos que ya no es el momento de seguir en esta guerra, que es el momento de recuperar la paz. Yo ayer, en esa belleza de evento musical con este maestro Leandro Díaz, los que no estuvieron allá se perdieron de algo de verdad fuera de serie. Yo pensaba, es que este pueblo nuestro, nosotros colombianos, con todo este horror, con todo lo que hemos vivido, espero que muchos de ustedes estén viendo Pablo Escobar, el patrón del mal. Esa es una lección de historia que no la pueden perder, y ese es un libro, eso, lo que están contando ahí, es histórico, porque quien lo escribió y en lo que está basado, hizo toda esa investigación. Eso no es invento de la telenovela, todo lo que está ahí es de verdad. Entonces, viendo todo eso, digo yo, ¿qué no seríamos nosotros como país si estuviéramos en paz? Si tuviéramos la tranquilidad para crear, para investigar, para pensar. Piensen ustedes por un minuto. Por eso es que la paz en este momento es indispensable para arrancar, porque todas las capacidades que tenemos han sido represadas por esta guerra. ¿Y en qué le hemos invertido nuestras capacidades? En odiarnos, en ver a enemigos por todos lados, en no confiar en nadie, en no ser comunidad. Entonces, es por eso que en este momento sí es imperativo proteger este proceso de negociación. Ya no lo llamamos diálogo porque ya hablamos suficiente y todos fueron monólogos simultáneos, no fue ningún diálogo. Entonces, no hablemos de diálogo, este es un momento de negociación y tenemos que apoyar esa negociación, pero ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos como sociedad civil, porque yo estuve cercana a la negociación que hizo Guatemala, que una situación un tanto peor en muchos aspectos que la nuestra, pero también una guerra muy larga y unos horrores espantosos en esa guerra. Los documentos que ellos firmaron, miren, son documentos magistrales, son una belleza de documentos. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos no tenían una sociedad civil organizada para obligar a que se cumpliera lo pactado en esos documentos. Entonces, no confiemos solamente en lo que puedan pactar en esa mesa de negociación. Tampoco queramos estar allá metidos como estuvo todo el mundo en el Caguán, que eso fue un circo, no. Pero sí organizarnos para que cuando se firmen, porque yo no creo que las FARC van a regalar las cosas así nomás, no es en mano que 50 años hayan estado luchando para contentarse con que les den un puesto y un taxi y una beca. No, eso ya no va a pasar, eso no va a pasar. Pero entonces sí están muy pendientes de lo que se firme y como sociedad civil exigir que eso se cumpla, que va a ser la única forma en que no volvamos a caer otra vez en la violencia, porque ya pasó con los guerrilleros de los partidos liberales y conservadores. Entregaron sus armas, los mataron en las esquinas. Supuestamente se acabó la violencia. No, se empeoró la violencia. Ya llevamos 50 años, no volvemos a cometer el mismo error. Como sociedad civil, sepamos que tenemos una obligación ciudadana de exigir un país que es el que nos merecemos.
Entonces, bueno, ya estoy dando No, sermón es que aquí. casi nos está contando el libro, entonces, sí. A ver, Robert. Bueno, Socorro, bueno, pues Socorro ya porque para entrar, digamos, en esa faceta más de la guerrilla, de la vida en la guerrilla, ¿cómo fue posible ese matrimonio tan fuerte en algún momento entre el cristianismo y el marxismo? A partir de tu experiencia personal y de la época, ¿no? Como enseñanza también para los jóvenes. Es que habría que meterse en lo que salió del Vaticano II y en la búsqueda de la justicia social. Y en la lucha guerrillera, sobre todo el ELN, porque es que el ELN, si no hubiera existido el ELN, yo no hubiera podido ser guerrillera, porque yo era monja cristiana, convencida, también como cristiana